Bueno, ahora Germán, no sé dónde estás, voy a ver si te puedo pasar si te puedo pasar, no te encuentro aquí estás. Te paso, Germán, para que vos manejes la sala, así yo me desocupo. Bueno, vamos a empezar. Germán, me tenés que habilitar para que yo pueda compartir. Me olvidé de hacer eso antes. Me tenés que habilitar para que podamos Ahora lo compartir y habilito, padre. yo comparto las pantallas para poder guiarnos. Ahí estaría habilitado, padre. Muchas gracias. No hay Bueno, problema. vamos a empezar con este título que que nos va a llevar de la mano a la reflexión sobre la Trinidad, unidos para ser felices, porque es que la Santísima Trinidad es ese misterio de la unidad y de la felicidad. La charla podría haberse llamado Unidos y Felices, pero tiene reminiscencia, así que la de Unidos para ser felices, que es un poquito el centro y el misterio más grande de la Trinidad, la unidad y la felicidad. En Dios se da esa maravilla. Entonces, vamos a entrar a ese misterio tan grande, tan hermoso, y vamos a entrar así, ¿no? Entonces, esta es un poquito, acá tienen el sentido de todo lo que vamos a hablar hoy. Lo escribí así detallado porque así no nos perdemos. ¿Cuál es el sentido? Contemplar el misterio de la Santísima Trinidad nos enseña a vivir plenos y felices. ¿Por qué tiene sentido meternos en este berenjenal, en este tema? ¿Para qué? Porque contemplar este misterio de la intimidad de Dios nos enseña a ser plenos y felices. Estamos viendo aquí, este es un ícono, una pintura que pintó un santo de la Iglesia Ortodoxa, Andrei Rublev, allá por el siglo XV. Se encerró durante 5 años a rezar y a pintar este cuadro que representa la visita de los 3 ángeles a Abraham y que a la vez representa el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, un poquito contemplando este ícono, vamos a entrar a este misterio tan hermoso. Vamos a hacer 2 partes, tiene esta charla de hoy. La primera parte es esto, ¿no? 3 accesos al misterio de la Trinidad. La Sagrada Escritura, o sea, habría 1000 cosas para decir, pero vamos a decir apenas 2 citas muy chiquitas que nos van a meter en tema. La historia y la teología, vamos a ver, podríamos hablar también todo un curso sobre esto, pero vamos a hablar 5 minutitos de qué pasó en el siglo IV para poder llegar a esta formulación de la Trinidad y luego en el magisterio. Entonces, ¿cómo acceder a la Trinidad? Desde la Sagrada Escritura, desde la historia y la teología y desde el magisterio, sobre todo a partir del catecismo de la Iglesia Católica en estos 4 números. La primera parte. La segunda parte, que es como lo que más me interesa que hablemos, es la Trinidad en nuestra vida. ¿Qué significa para nosotros tomarnos en serio la Trinidad? ¿Qué significa para nosotros vivir como la Trinidad en una diversidad reconciliada, como dice el Papa, es decir, en una unidad que es trina y en una Trinidad que es una, con donde lo diverso no es motivo de enemistad, sino todo lo contrario, en la Trinidad lo diverso es motivo y causa de unión, de gozo y de crecimiento, es decir, no de crecimiento, porque no se puede hablar de un crecimiento, pero sí de manifestación gloriosa, ¿no? Y lo tercero, amarnos, porque esto es cómo Dios se ama a sí mismo. Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene un amor infinito de sí, una, por decir en términos más modernos y contemporáneos, una autoestima perfecta. Entonces, esas 3 cosas. ¿Qué significa tomarnos en serio la Trinidad? ¿Qué significa vivir al modo de la Trinidad, como en paz las diferencias? Y tercero, entrar a esta autoestima perfecta en el sentido que es tal como Dios quiere que nos amemos. Por eso como la Trinidad, estamos llamados a vivir nosotros unidos, plenos, unidos entre todos, plenos cada uno en plenitud, unidos, plenos, es decir, la unidad
que no anula al otro, sino que lo plenifica, unidos, plenos y felices. Ese es un poco el esquema de lo que vamos a hablar, esta tarde. Empiezo con esta cita del Evangelio de Juan. En realidad tendría que ir a esta antes, del Evangelio de Mateo. ¿Por qué hablamos de una Trinidad? ¿Cómo es que la Iglesia empieza a hablar de una Trinidad? Al final de todo, cuando Cristo ya está en Mateo 28, cuando ya está a punto de subir al cielo, está ahí con los discípulos para decir el último Dios, Mateo 28, fíjense, le dejé el versículo acá para que tengan, para que ustedes se ubiquen, versículo, este es el 18, este es el 19 y acá empieza el 20. Entonces, acercándose Jesús, les dijo, yo he recibido todo poder, Jesús, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Y entonces manda, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la primera aproximación al misterio trinitario. Hay muchas fórmulas trinitarias a lo largo del Nuevo Testamento. Hay manifestaciones de Dios como Padre en el Antiguo Testamento, del Espíritu, el Ruach, ya al principio del Génesis, que el Espíritu sondea las aguas, está como arriba de las aguas, dice Génesis 1, y luego también se habla de la sabiduría que vendría a ser el Hijo en el Antiguo Testamento. Y ya en el Nuevo Testamento hay muchas manifestaciones abiertas y claras del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a la Iglesia le llevó mucho tiempo distinguir y descubrir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la Santísima Trinidad. Esto está entonces en Mateo capítulo 28. Y tiene que ver esto con la primera parte de la charla, esta cita, muy importante para la primera parte de la charla. Y esta cita, la de Juan 17, es muy importante para la segunda parte de la charla. Fíjense, Jesús, esto, según Juan, esto ocurre ya terminando la última cena y antes del huerto de los olivos. Juan 17, lo que se llama la oración sacerdotal. Es decir, cuando Jesús está rezando a su Padre. Es un capítulo cortito, el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es la oración de Jesús. ¿Y qué le pide Jesús al Padre en ese momento tan solemne? Una cosa y la repite 4 veces. Una cosa que pide 4 veces, como diciendo, a ver si se enteran. Esto es lo que estoy pidiendo. ¿Qué pide? Dice Jesús, que todos sean uno. Vamos, que nosotros todos seamos uno. Eso lo podemos entender. Pero aquí ya se empieza a complicar. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Ser uno entre nosotros, pero no de cualquier manera. No amontonados. Ser uno como el Padre es uno con el Hijo. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria para que sean uno como nosotros somos uno. Para que sean perfectamente uno y el mundo los conozca. Entonces, ¿por qué Jesús repite tanto esto de que sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti? 4 veces que sean uno. Porque el misterio de la Santísima Trinidad el misterio de la Santísima Trinidad tiene que ver con una tiene una relación directa con nuestra vida. La Santísima Trinidad tiene relación directa con nuestra vida. Entonces, al contemplar la Santísima Trinidad, tenemos que aprender a ser uno. Voy a pasar a la segunda, a empezar un poquito a contar qué pasa en el siglo IV, que es muy importante para entender cómo la Iglesia llega a decir Dios es uno y trino, Dios es Santísima Trinidad. Entonces, vamos a compartir otra vez. Les voy a contar, acá le hice un cuadrito de algunos eventos que pasaron en el siglo IV. Para entender cómo surge esto. 312, ¿qué pasaba hasta este año? Los cristianos en el Imperio Romano, eran una religión prohibida. Entonces, estaba prohibido ser cristiano.
Y el que era cristiano, por eso las persecuciones, cada tanto había persecuciones, y en tiempos de paz, por ahí no había persecuciones, pero era como ser un indocumentado, es decir, te agarraban y te desterraban, no podías conseguir trabajo, bueno, era una situación de mucha desventaja. Los cristianos hasta el 312 que el emperador Constantino se convierte al cristianismo. Y entonces en el 313 el emperador Constantino, el emperador romano, que hasta ese momento habían perseguido a los cristianos, en el 313, en el Edicto de Milán, la religión cristiana pasa de ser religión ilícita, prohibida, a ser lícita, tolerada por el Estado. Esto pasa en el año 313. En el 325 tiene lugar el concilio de Nicea, un gran concilio, donde se define que el Padre es igual al Hijo. Porque en ese momento había una discusión. Bueno, el Padre es más importante que el Hijo. No, el Hijo es más importante que el Padre. No, el Padre. Entonces, en el concilio de Nicea se habla de que el Padre es consubstancial, homoousios, lo llama la teología griega. ¿Qué significa? Es igual, tienen la misma sustancia. Podemos decir, Padre e Hijo tienen igualdad. Esto queda claro en el año 325 en el concilio de Nicea. En el año 327 pasa algo muy importante, que es que nace una santa que nadie escuchó hablar, pero que es muy importante en el desarrollo de la Trinidad. Santa Macrina, la primogénita o la joven. Santa Macrina, la joven, nace en el 327 y es la hermana mayor de otros dos grandes santos trinitarios que son Basilio y Gregorio de Nisa. Miren, la vida de Santa Macrina es impresionante. No me voy a detener ahora pero ella es la que arrastra a sus hermanos, que eran todos muy exitosos, abogados, eran importantísimos, pero ella con una vida religiosa muy fuerte, ella los arrastra a los hermanos de alguna manera, con su ejemplo, y hace que los hermanos se conviertan, y son estos dos grandes santos, Basilio, que es el que luego desarrollará la teología trinitaria, San Basilio Magno, y San Gregorio de Nisa o Nacianceno. Bueno, en el 327 nace Santa Macrina. En el 329 nace su hermano Basilio, y para que tener más o menos esto, en el norte de África, esto pasa todo en el Asia Menor, pero en el norte de África, en el 354, nace San Agustín, en otra región, pero es el que desarrolla, podríamos decir, en la Iglesia Latina, la teología de la Trinidad. Y acá viene un hecho importante. 379, el emperador Teodosio asume como emperador en Roma y muere en Basilio y Macrina. Y en el 380, la religión de los cristianos es ahora religión oficial. La Iglesia es ahora la religión de Estado. En 70 años. En 70 años. ¿Ustedes se acuerdan? Que hasta acá era perseguida. En 70 años, la Iglesia pasa de ser perseguida a ser perseguidora prácticamente. Es decir, a volverse la religión oficial del Estado, ¿no? Esto pasa en el año 380. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Trinidad? Bueno, para un poquito entender el contexto, en el 381 el Concilio de Constantinopla dice que el Padre y el Hijo son iguales entre sí, pero también iguales al Espíritu Santo. Y esto es el fruto sobre todo de la obra de San Basilio Magno, que escribe sobre el Espíritu Santo, y su amigo San Gregorio Nacianceno escribe, hace todo el desarrollo de la teología de Basilio, y aunque él no lo ve, Basilio porque ya había muerto, no ve el triunfo de su doctrina, si se quiere, sí, sin embargo, en el Concilio de Constantinopla, la Iglesia asume tranquila y serena que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto costó mucho tiempo, costó mucho llegar a esto. Yo simplemente les voy porque acá atrás hay herejías, en este contexto hay impugnaciones, prohibiciones, bueno, es como muy importante todo lo que pasa en este tiempo que se vuelve, por decir de alguna manera, se vuelve como el gran tema de la época. Entonces, este es el misterio de la Santísima Trinidad, que la Iglesia le llevó mucho tiempo
desarrollar. Y recién en el siglo IV, en el año 380, con el Concilio de Constantinopla, podemos decir, que Dios es, podemos decir, conocimos a Dios, ¿cómo es Dios? Bien, no me quiero detener mucho en esto para poder avanzar un poquito más. Quiero ahora presentarles ya 3 accesos. Primero, los 2 textos de la Escritura que les compartí. Segundo, ¿qué pasó en el siglo IV? ¿Cómo es que la Iglesia llega a través de 2 concilios a definir que el Hijo es igual al Padre y que luego el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales? En un contexto tremendo. Miren, un día podríamos hacer una charla solamente de la vida de los capadocios, que son Santa Macrina, o sea, San Basilio, San Gregorio de Niza y San Gregorio de Nacianzo. Son 3 santos. Basilio y Gregorio de Niza son hermanos. Y Gregorio de Nacianzo es amigo de Basilio. Estos 3 son los padres capadocios, muy importantes en la teología. Y Santa Macrina, que Santa Macrina fue de alguna manera la iniciadora de todo esto. Cuando Macrina muere con San Basilio, su hermano menor, Gregorio Niceno, dice: voy a escribir una vida de mi hermana, porque mi hermano Basilio es tan famoso que todo el mundo va a hablar de él y nadie se va a acordar de Macrina, mi hermana, que fue la que empezó todo esto. Y de hecho escribe esa vida, la vida de Santa Macrina, que yo conozco cuando entro al seminario, porque cuando entramos al seminario, el cardenal Poli, que en ese momento que era nuestro superior en San Isidro, nos mandó a cada uno durante varios meses a estudiar algunos santos. Y después teníamos que exponerlo a fin de año. Y a mí me tocaron los padres capadocios, estos 3 santos. Entonces yo, durante esos meses que estaba entrando al seminario, investigué bastante, y lo que más me impactó a mí fue el libro de San Gregorio, que hablaba sobre su hermana Macrina, sobre su hermana mayor. Entonces, eso fue para mí muy fuerte. Y yo digo, es una historia muy rica, porque ella, como era hija de un abogado, por decirlo de alguna manera, un abogado importante, su padre la compromete a ella a casarse con un abogado de su bufete. Y se comprometen, pero antes de casarse, este hombre fallece. Entonces ella dice: bueno, ya está, yo la cumplí, ahora me voy a consagrar al Señor, que es lo que ella quería. Bueno, entonces lleva a toda su familia. Son 9 hermanos, todos santos, todos santos. Pero los más famosos son estos, los capadocios, es decir, Basilio, Gregorio, y que son hermanos de ella. Bueno, para otra charla. Quiero decir, todo esto se desarrolla porque antes se decía gloria al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Esa era la formulación, gloria al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Pero qué leímos recién en el Evangelio de Mateo? Cuando Jesús dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En griego es kai, y kai. Entonces Basilio dice: pero acá dice kai, no dice por, en, para, por, parte, según. Entonces, él un día en su iglesia empiezan a rezar: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Un lío se armó con eso, pero finalmente el Concilio de Constantinopla asume que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Ahora bien, son iguales, pero son distintos. Entonces habría que estudiar esto. Y ahí surge el término persona, que es totalmente distinto a lo que nosotros usamos persona. Persona viene de una palabra latina que significa personaje, rol. Más bien todo lo contrario. Nosotros usamos persona, no es lo mismo persona que personaje para nosotros. Pero, por ejemplo, hasta ahora, los que en teatro, por ejemplo, una obra de teatro dice dramatis personae, cuando el elenco, los personajes son. Es decir, persona era el rol. Entonces, el rol de padre, el rol de hijo y el rol del Espíritu Santo. Pero a los griegos no les sonaba muy bien esto de persona. Entonces, ellos traducen y usan otra palabra que es hipóstasis, lo que está debajo. Hipopótamo es el que está debajo del agua. Hipo, el que está debajo de lo que está. Entonces usan el término hipóstasis. Para empezar, ya quedó claro que eran una sola cosa. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una unidad. Pero ahora después había que estudiar la diversidad. ¿Cómo son? Entonces vamos ahora
a mirar, a meternos en el catecismo de la Iglesia Católica, simplemente para que podamos, cuando tengan ganas de entender o de ir acá al catecismo, a estos numeritos. Hay más números, pero estos son los 4 números que un poquito nos van haciendo como un resumen del misterio de la Trinidad. La Trinidad es una, dice el 253. El 254 dice, pero las 3 personas son distintas entre sí, son diferentes. El 255 dice, son diferentes pero son relativas. ¿Qué quiere decir? Es decir, todo lo que hay de diferente en la Trinidad no tiene que ver con la naturaleza, que es una, sino con la relación. En la Trinidad hay algo que es permanentemente generación, y eso es el Padre. Y hay algo que es permanentemente ser generado, y eso es el Hijo. Y hay algo que es permanentemente amor o vínculo entre ellos, y eso es el Espíritu Santo. Bueno, muy difícil de poder entender, pero con algunas categorías nos vamos entrando. Y en el 256, Gregorio, ahí el catecismo pone un número, una frase de San Gregorio de Nacianceno, el amigo, no el hermano, el amigo de San Basilio, donde él dice que el misterio de la Trinidad tiene que ver con la propia vida. Así que de nada sirve entender todas estas cosas o no entenderlas. Lo único que importa es entender que ese misterio de la Trinidad es un misterio de amor que nos llama a nosotros a ser imagen y semejanza de ese amor. Entonces, ¿por qué es importante la Trinidad? Porque podemos comprender un perfecto modelo de vínculo y de amor. Maravilloso. Bueno, esta era la primera parte, así más, si quiere un poquito muy por arriba, pero para tener alguna idea de dónde estamos, de qué estamos hablando. Bueno, esta es la parte que más me interesa a mí, que es la segunda parte, que se trata de vivir el misterio trinitario. Dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen. A imagen de Dios los creó, dice la Escritura. Y nosotros sabemos que somos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, comprender el misterio de la Santísima Trinidad, si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Comprender el misterio de la Santísima Trinidad nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Pero más importante todavía, vivir el misterio trinitario significa vivir plenos y felices. Plenos y felices. Bueno, entonces me detengo en 3 puntitos para poder desarrollar después cada uno de nosotros en nuestra propia vida, en nuestra espiritualidad, ir pensando qué tiene que ver esto con nosotros. Tomarse en serio la Trinidad. Esto es lo primero. Jesús le dice al Padre en una oración, en el mismo capítulo 17, en el versículo 3, dice Jesús, en esto consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. En esto consiste la vida eterna, la vida total, la vida plena, la vida feliz, la bienaventuranza perfecta. ¿En qué consiste? Es como dice Jesús, miren, le dice al Padre, acá está la llave de todo. Que te conozcan. ¿Quiénes? Nosotros. La vida eterna es que ellos te conozcan. A ti, el Padre, y a tu enviado, Jesucristo. Entonces, tomarse en serio la Trinidad significa conocer a Dios y llevar ese conocimiento a un modo concreto de vida. Creer que todo lo que Dios crea es reflejo de ese amor pleno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde las diferencias no son motivo de pelea, de enemistad, de grieta, de enfrentamientos. Las diferencias son motivos de plenitud. Son diferencias que plenifican porque permiten una perfecta complementariedad. Entonces, tomarse en serio la Trinidad significa para nosotros vivir
tomándonos en serio y en paz las diferencias. A nosotros los argentinos nos cuesta un poquito. Justo escuchaba en la radio hoy a la mañana que había una discusión entre algunos periodistas si Piazzolla, si Troilo o D'Arienzo. Yo digo, nosotros hacemos grieta hasta el tango. No es solo que nos peleamos por la política, que también, o no sé, o por el fútbol, de todo, porque mirá que pelearte por si Piazzolla, Troilo o D'Arienzo, y había una discusión acalorada, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto, el misterio de la Santísima Trinidad nos ayuda a comprender que las diferencias, lejos de ser un motivo de diferencia, tiene que ser un motivo de plenitud. Para eso necesitamos una madurez interior. Necesitamos madurar. Por eso, y acá voy al segundo punto de estas consecuencias que les decía de vivir la Trinidad. El segundo es lo que llama el Papa, dice el Papa, que estamos llamados a vivir en una diversidad reconciliada que siempre es obra del Espíritu Santo. No es el consenso, es otra cosa el consenso. Ponerse de acuerdo para algo. Es la diversidad reconciliada, obra del Espíritu Santo, que hay que pedirla. Pedir al Espíritu Santo que haga de nuestras diferencias una diversidad reconciliada. Y esto nos puede pasar en el país, pero nos puede pasar en nuestras familias, en el trabajo, en las comunidades, donde las diferencias a veces son vistas como un motivo de amenaza, ¿no? Como si este ve tal cosa, está de acuerdo. Y no podemos tolerar que el otro vea las cosas de otra manera, que piense de otra manera. Bueno, a veces por cuestiones políticas uno puede acomodarse. Por ejemplo, el Evangelio nos cuenta que Pilato y Herodes estaban peleadísimos en la época de Jesús. Pero cuando meten preso a Jesús, como se pusieron de acuerdo, bueno, mirá, se pusieron de acuerdo en la maldad, dice, esa noche, dice el Evangelio, Pilato y Herodes se volvieron a ser amigos después de haber estado enemistados. Eso no es una diversidad reconciliada, eso es un consenso político, fruto de un acuerdo de mala muerte, que realmente termina en la muerte mala de alguien. Entonces, es otra cosa. Cuando el Papa habla de diversidad reconciliada, dice claramente, obra del Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros podamos vivir en paz nuestras diferencias, necesitamos la acción del Espíritu Santo, que nos ayude a comprender, la fuerza de nuestra propia identidad y de nuestra propia postura, y que nos ayude a comprender la belleza de la verdad que vive en el otro. Las dos cosas son muy importantes. Entonces, siempre la diversidad reconciliada es obra del Espíritu Santo. No se trata simplemente de hacer un consenso, que también es bueno el consenso, pero no es esto de lo que habla el Papa, y no es esto de lo que nos enseña la Trinidad, un mero consenso. ¿No? Es una reconciliación profunda, que significa yo acepto la diferencia que tenemos y la acepto como una bendición, la diferencia. ¿No? Pero eso solo puede hacerse con la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que sella esa diferencia. Entonces, acá en concreto, ¿no? Digo, nosotros podemos pensar en este momento en todas las cosas que nos separan de la gente que tenemos cerca. Especialmente en la cuarentena. La cuarentena que muchos estamos, yo estoy solo, a veces me peleo conmigo, pero la cuarentena a veces estar encerrados, y claro, las diferencias a veces se agrandan, o a veces se agrandan las diferencias por grupos de WhatsApp y de esas cosas, diferencias, peleas. Bueno, vivir la Trinidad significa aprender a aceptar las diferencias como una bendición, como es la bendición de la Trinidad, donde las diferencias establecen una comunión más profunda, más íntima, enriquece más. ¿No? Bueno, entonces eso es para nosotros un desafío, ¿no? Un hermoso desafío de crecer en el amor a las diferencias, no
no a la pelea ni al conflicto, sino entender que la diferencia de alguna manera lo que hace es manifiesta la identidad de cada uno. Lo único e irrepetible que tenemos, cada uno de nosotros. Somos únicos e irrepetibles. Cuando Dios me creó a mí, cada uno de nosotros, únicos e irrepetibles. Y entonces es un motivo de bendición ser único e irrepetible. Ni mejor ni peor, único e irrepetible. Y entonces nuestras diferencias nos deben complementar y nos deben planificar. Eso solamente es posible cuando obra el Espíritu Santo de Dios. Vieron que cuando queremos lavar, si uno quiere sacar el aceite limpiar la sartén que quedó con aceite, con agua no se va. El agua y el aceite no se juntan nunca. Solamente hay que poner detergente y el detergente entonces diluye. Bueno, algo así, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo viene a ser el detergente que de alguna manera junta lo que de otra manera no se podría unir. Y entonces, toda reconciliación es imposible sin la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es lo que une al Padre y al Hijo. Es la unidad, mejor dicho. No es lo que procede de la unidad del Padre y del Hijo. Entonces, lo propio del Espíritu Santo es la unión. Eso es lo propio. Por eso, rezar al Espíritu Santo, especialmente cuando estamos peleados, enojados, cuando tenemos algún conflicto, algún problema, pedir al Espíritu Santo, tanto es así, que el catecismo de la Iglesia Católica, me acuerdo ahora, ¿no? Si no lo hubiera buscado el numerito, el catecismo de la Iglesia Católica dice, cuando habla de las iglesias cristianas separadas, dice el catecismo, solamente pueden unirse las iglesias cristianas tan enfrentadas entre sí, no hay posibilidad, dice el catecismo, que se unan las iglesias cristianas si no es por obra del Espíritu Santo. Estamos tan enfrentados que sin el Espíritu Santo no vamos a poder. Claro, siglos de peleas, problemas. Miren, hace un par de años la última vez que estuve en Jerusalén, me quedé, había una posibilidad que dan de quedarse, hay que anotarse antes, y uno se puede quedar toda la noche en el Santo Sepulcro, toda la noche. Toda la noche es desde las 9 de la noche que cierran hasta las 4 de la mañana que abren. Entonces eligen, uno se anota y creo que quedan 40, 50 personas, poquita gente dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, toda la noche uno está ahí. Después no puede salir, nada, está ahí adentro, ¿no? Bueno, yo quedamos con un grupo de sacerdotes que estábamos ahí. A eso de las 2 de la mañana, más o menos, yo estaba en el lugar de la crucifixión, porque está el sepulcro y un poquito más allá está el lugar donde crucificaron a Jesús. Entonces, hay que subir una escalera. Cuando yo estaba en ese lugar, estaba sentado en el piso. Y vino un sacerdote que estaba, no en mi grupo, pero un sacerdote católico, digamos, católico romano, y se sienta en un silloncito que estaba ahí, parecido a este que tengo ahora, se sienta ahí. A los 5 minutos viene uno de esos, un sacerdote ortodoxo, de esos con barba, y viene, le da una patada en la pierna, empieza a gritarle, no sé en qué idioma sería, en griego, no sé, empieza a gritarle y lo empujaba. El cura este que estaba, que me parece que era francés, quedó como... Entonces, y después nos explicaron que hay horarios y lugares, que no se puede pasar de esta. Los católicos romanos pueden hasta esta línea de baldosa. El que pasa, eso ya no... Hasta las 5 de la mañana, esto es de los ortodoxos. Después de las 5 de la mañana, acá pueden estar los coptos. Y después de las 7 de la mañana pueden estar bueno, todo así. Nosotros, al no tener idea, pero le puso una patada, literalmente. Claro, no dicen el Santo Sepulcro, en el lugar que murió Cristo. Bueno, gritos. Y así muchísimas situaciones. Entonces, ¿esto por qué es así? Y bueno, esto refleja nuestra incapacidad de diálogo, que es histórica. Lo que pasa mismo ahí en Jerusalén entre judíos y musulmanes y tantas diferencias que hay en el mundo, ni hablar nuestras diferencias que son también, pero son políticas, pero son más chicas que otras diferencias que son gigantescas en el mundo, que duran
son diferencias milenarias, ¿no? Bueno, sin el Espíritu Santo es imposible. Pero la voluntad de Dios es que todos sean uno como nosotros. Y no dice Jesús que los católicos sean uno, que todos sean uno, todos sean uno. A eso está llamado el mundo. Por supuesto que los discípulos de Cristo tenemos una responsabilidad primera. Nosotros estamos llamados a ser apóstoles de la unidad. Por eso es tan importante cómo nosotros nos manifestamos respecto de los problemas, de las diferencias. Muy importante. Nosotros estamos llamados a ser como maestros de la unidad, todos, no solamente los curas primero. Y bueno, hay que hacer un examen de conciencia, hay que ayudarnos entre todos, pero tenemos que ser apóstoles de la unidad, porque lo dice Jesús, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Ese es nuestro desafío. Entonces, bueno, me voy a la tercera, que realmente tengo también ganas de comentarles, la tercera consecuencia, ¿no? Tomarse en serio la Trinidad, porque eso es la vida eterna, vivir en una diversidad reconciliada por obra del Espíritu Santo, fruto de la fe, fruto de la oración, nuestra fe en la obra del Espíritu. Y la tercera consecuencia es amar como se ama a Dios a sí mismo. Dice Jesús en el versículo 23 del capítulo 17, que sean perfectamente uno, como nosotros, Padre, somos uno. A ver, está acá, ¿no? Sí. Que sean perfectamente uno, como tú y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, como nosotros somos uno. Perfectamente uno. ¿Esto qué significa? Y dice acá, ¿no? Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. La unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una unidad de amor perfecto. Entonces, no vamos a hablar de autoestima en Dios, pero sí podemos hablar de autoestima en Dios. No en términos psicológicos, como podríamos hablar hoy. Pero Dios tiene una autoestima perfecta. Yo creo que podemos hablar de 4 grados de amor en el Evangelio. 4 grados de amor en el Evangelio. Primero, dice Jesús, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Primer grado de amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo mucho no me amo, entonces, bueno, voy a amar al otro. Ese es el primer grado. Pero lo mínimo, el primer paso es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Siempre ponerse en el lugar del otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primer grado. Segundo grado de amor. Cuando Jesús dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Y qué dice Jesús? Pero yo, ¿cuándo? Lo que le hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces, si el primer grado de amor es amar a Dios, como amar al prójimo como a uno mismo, el segundo grado de amor es amar al prójimo como a Cristo. Como a Cristo. Y entonces poner el rostro de Cristo en el prójimo. Y entonces está hablando, no sé, alguien de mi trabajo que muy bien no me cae, que pienso esto. Y digo, pero ahí está Cristo. Por más que la persona, ahí está Cristo. Más allá de lo que naturalmente, ¿no? Ya sea, o alguna cuñada, algún familiar, que a veces hay, ahí está Cristo. O algún personaje público, ¿no? Está hablando, un periodista, un político, como a Cristo. Lo que hagas al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces, primer grado, amar a Dios como a uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Segundo, amar al prójimo como a Cristo. Ver a Cristo en cada uno. Tercer grado de amor. Dice Jesús, ámense como yo los he amado.
Ya no es como a mí mismo. Ya no es como a Cristo. Es amar como Cristo ama. ¿Y cómo ama Cristo? Hasta dar la vida. Entonces el tercer grado es como Cristo nos ama. Ama a tu prójimo como Cristo te ama a ti. Ama a tu prójimo como Cristo ama a ese prójimo. Pedir a Cristo el corazón, pedirle prestado el corazón para que yo pueda amar desde mi corazón, pero con el amor de Cristo. Dice San Pablo en el capítulo 2 a la carta a los Filipenses. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Entonces, ese es el tercer grado. Ya es como un grado, bueno, ya estamos palabras mayores. Pero ahora viene el cuarto grado de amor. Ya no, es amar al prójimo como Dios se ama a sí mismo. Que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Esto qué significa? Que estamos llamados a amar al prójimo como Dios se ama a sí mismo. Entonces es una maravilla entrar a ese misterio. El misterio de la autoestima de Dios. El misterio de la autoestima de Dios es entrar a descubrir el amor del Padre y del Hijo y del... ¿Cómo hago eso? ¿Cómo entro yo a ese misterio de la autoestima de Dios? ¿Qué sé yo que es la autoestima de Dios? Muy difícil. Claro, nosotros, pero comprendiendo eso vamos a poder entender de qué está hablando el Señor. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, en la teología, teníamos un profesor, el padre Ferrara. El padre Ferrara nos daba la clase, la materia Dios uno y Trino. Y eran las folias de Ferrara, las famosas folias de Ferrara que no se entendía, era chino básico. Era muy difícil para nosotros, que éramos unos... El padre Ferrara todavía vive el padre, ya es muy mayor y vive ahí en la casa, en el hogar sacerdotal, así que Diego lo conoce mucho. El padre Ferrara, que es uno de los especialistas más grandes del mundo en Hegel. El padre Ferrara es autor de la obra crítica del filósofo Hegel, un genio. Bueno, él nos explicaba Dios uno y trino. Cuando llegaba al final me acuerdo cuando llegaba al final del curso, después de hablar de cosas que uno ni entendía, él dijo, bueno, en esto, dice, es un misterio tan grande que vamos a entrar al misterio desde la mística. Y entonces terminaba el curso con este poema que que vamos a leer ahora, que los voy a invitar a que lo tratemos de desmenuzar. ¿Por qué? Es de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue un rebelde místico. San Juan de la Cruz, en el siglo XVI, se dio cuenta que su familia religiosa no era lo que debía ser. Y entonces dijo, hay que reformar esto, hay que volver a ser más cristiano. Los hermanos de San Juan de la Cruz, los carmelitas, ¿cómo se piensa que reaccionaron cuando San Juan de la Cruz decía, miren, hay que dejar de comer tanto, y hay que vivir más pobremente, y hay que vestirse más pobremente? Lo metieron preso, adentro de un hueco en una pared que tenía el tamaño de un placar. Preso 9 meses ahí, encerrado, sin limpiar, nada, le pasaban la comida. En Toledo, en la cárcel de Toledo. Pero ¿saben qué pasaba? Había que cambiarle el carcelero cada 3 o 4 días. Porque el carcelero venía, lo pateaba, qué sé yo, pero San Juan de la Cruz a los 3 días, el carcelero quedaba, dice, este hombre es un santo, andá a saber qué pasaba. Entonces al tercer día había que cambiarle el carcelero. Hasta que un carcelero se da cuenta y entonces en público lo trataba mal. Cuando pasaba uno le decía, vos, le pegaba una cachetada, le daba una patada, para que no lo cambiaran. Y entonces le traía lo que... Y sobre todo le dio a San Juan de la Cruz, en esa intimidad que tuvo ahí, le dio papel, pluma y papel. Porque un día le pregunta, Fray Juan, ¿qué puedo hacer por usted? Y él le dice, pluma y papel. Y entonces allí San Juan de la Cruz empieza a escribir unas cosas. Porque claro, y una de las cosas que escribe, si bien no la escribe ahí, pero después sale de ahí es esto que se llama el romance de las 3 divinas personas.
San Juan de la Cruz, ¿qué pasa? Se mete en el corazón de la Trinidad, se mete en el corazón de la Trinidad y, se mete en el corazón de la Trinidad y allí empieza a contar qué está pasando. Empieza a contar qué está pasando. Entonces quiero que les voy a leer esta poesía de San Juan de la Cruz, que se llama Romance de las Tres Divinas Personas. En aquel amor inmenso que de los dos procedía, palabras de gran regalo el Padre al Hijo decía, de tan profundo deleite que nadie las entendía. Solo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía. Pero aquello que se entiende de esta manera decía, nada me contenta, Hijo, fuera de tu compañía. Y si algo me contenta, en ti mismo lo quería. El que a ti más se parece, a mí más satisfacía. Y el que en nada te semeja, en mí nada hallaría. En ti solo me he agradado, oh vida de vida mía. Eres lumbre de mi lumbre, eres mi sabiduría, figura de mi substancia en quien bien me complacía. Al que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría. Y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿No? Empieza con eso, ¿no? En aquel amor inmenso, en aquel amor inmenso. Es decir, ¿cuál es el amor inmenso que de los dos procedía? El Espíritu Santo. En aquel amor inmenso, vamos a ver si puedo volver a compartir la pantalla para brevemente comentar, porque ya se nos va mucho tiempo ya. El Espíritu Santo es el amor que procede del Padre y del Hijo. Bueno, a ver si puedo acá. En aquel amor inmenso que de los dos procedía el Espíritu Santo, allí en el Espíritu Santo, palabras de muchísimo amor, el Padre le decía al Hijo. San Juan de la Cruz se mete allí al misterio del amor del Padre y del Hijo y descubre que le dice esto el Padre al Hijo, que nadie lo puede entender, solo el Hijo lo goza porque es de Él. Pero si algo puede entender, dice así, solo me alegra tu compañía. Solo me alegra tu compañía. ¿Vieron cuando uno ama tanto, tanto que ya no tiene palabras? Vida de vida mía, lumbre de mi lumbre, mi sabiduría, figura de mi substancia. ¿Y cómo nos alegra cuando alguien ama a quien nosotros amamos? Por eso dice el Padre, al que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría. Fíjense, no es que dice, al que a ti te amare, Hijo, yo también lo voy a amar. Al que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría. Me voy a dar yo mismo, el Padre del cielo, el que te ame. Y el amor que en ti tengo, ese amor en él pondría. ¿Por qué? Solo por haber amado
a quien yo tanto, tanto quería. Por eso es imprescindible meternos en el amor de Dios. Es imprescindible meternos en ese amor del Padre y del Hijo, porque ese es nuestro alimento. Y ahí en ese amor uno puede decir, bueno, yo me aguanto las diferencias, los conflictos, los problemas. En ese amor se entiende lo que el Señor nos pide: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Porque el fundamento de eso no es un espíritu de sufrimiento, sino del amor que hay entre el Padre y el Hijo. Bueno, acá terminamos, porque ya se hizo un poquito más largo de lo que yo pensaba, pero bueno, qué lindo es meternos en este misterio tan hermoso, ¿no? Vivir la Trinidad, que significa tomarnos en serio la Trinidad, que significa vivir reconciliadamente en el Espíritu Santo nuestras diferencias y aprender a amarnos a nosotros y entre nosotros como Dios se ama a sí mismo. Para eso necesitamos tomar contacto con ese amor tan grande que tiene Dios. Le pido al Espíritu Santo, le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y nos revele la grandeza del amor del Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.